proceso recursivo en un lenguaje de programación, básicamente cuando se tiene el diseño es sumamente, en algunas ocasiones, bastante sencillo. Sí, no te preocupes, Marco, el acceso es si es que tú quisieras escribir en la pizarra. Ya, entonces es posible con estas herramientas que la pizarra ustedes también la pudieran escribir. En este caso, en este momento, yo voy a utilizar la pizarra y cuando vea, entonces me pides nuevamente acceso a la pizarra y podemos darles opción a que ustedes también escriban. ¿De acuerdo? Por el momento mi pizarra va a ser un instrumento adicional que lo vamos a tener ahí en fondo para que en algún caso quisiéramos aclarar algo. Bien, entonces habíamos quedado en esta parte que es llevar llevar este diseño de un proceso recursivo o de una función, en este caso recursiva, a un proceso. Siempre, nunca olvidar que para llevar a programación nosotros necesitamos ponerle un nombre al proceso que estamos diseñando. Y en esta ocasión nosotros le habíamos puesto factorial, ¿no es cierto? A ver, cuando nosotros utilizamos programación y básicamente se hace uso de lo que es los recursos de la computadora, siempre se habla, ¿no es cierto?, de recursos limitados y existe también algunos conceptos como, por ejemplo, tiempos de vida. En este caso, analizaremos este proceso factorial. Tiene un parámetro formal que está definido por n, que sería este. Tiene una variable local, que es esta, que es el factorial. Y se supone que este proceso, en tiempo de ejecución, va a empezar su vida o va a empezar a vivir cuando se use el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, el uso del proceso hace que esta función en tiempo de ejecución empiece a ejecutar este conjunto de instrucciones que hemos definido para resolver el problema del factorial. En este sentido, entonces, hay que entender muy bien algunos conceptos que se tienen dentro de lo que es funcionamiento o ejecución de programas, y es que existe el concepto de lo que es la vida, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las cosas dentro de la programación tienen un tiempo de vida. Las variables tienen tiempo de vida, ¿correcto? Y dependiendo de cómo los contenidos de estas se mueven, es por esa razón que les solemos decir variables. Mientras viven, su contenido se modifica, ¿ya? Entonces, un proceso, fíjense, cualquiera en programación, tiene también un tiempo de vida. Cuando inicia este tiempo de vida, fíjense, de un proceso, va a iniciar cuando tú uses. ¿Ya? Entonces, a la primera que se usa, ¿ya?, el proceso, ni bien nosotros usamos un proceso, entonces su línea de vida inicia de este proceso, ¿ya? Y este proceso va a vivir tanto tiempo como el tiempo que le tome realizar todos los pasos que tú hayas definido para poder realizar el trabajo. Entonces, acá está muy presente ese concepto que se tiene. Un proceso
es un procedimiento o define un procedimiento sistemático, ordenado lógicamente, que consta de un conjunto de pasos finitos que me permiten hacer algo. Ya, entonces, por definición, este proceso en un momento inicia su vida útil y termina en algún momento también. ¿Y cuándo va a terminar esa vida del proceso? Cuando termine de realizar el conjunto de instrucciones que están en su implementación. Bien, mientras un proceso vive, fíjense, y también esto sucede con una variable, mientras una variable, cualquier cosa que nosotros tenemos dentro de un programa vive, o sea, toma vida, se le asigna entonces recursos, ¿de acuerdo? Al tiempo de que este proceso se utiliza, se le asigna recursos tanto de microprocesador como de memoria, ¿ya? Entonces, en memoria se le va a asignar siempre un espacio local de memoria para la ejecución de este proceso. Y es por esa razón que acá nosotros al factorial le decimos una variable local. ¿Por qué se dice variable local? Porque esta variable factorial, fíjense, va a tener tanto tiempo de vida como el proceso que lo usa. Entonces, cuando el proceso termine, la variable factorial, o sea, el proceso muere, y la variable factorial también estaría muriendo porque es una variable local. ¿Ya? Eso significa que esa variable local va a tener vida en esta memoria local que se le asigna a la ejecución de un proceso. A esto se le llama espacio también, ¿ya? Pero es físico, ¿no es cierto? Es un espacio físico particular específico que se genera para la llamada de un proceso. Cuando nosotros programamos, a esto nosotros le llamamos un ámbito, ¿de acuerdo? Este vendría a ser un ámbito de futura ejecución. El ámbito, entonces, en términos de programación, determina un conjunto o un espacio en el cual variables e instrucciones tienen lugar para ejecutarse sin confundirse con otras variables de otros ámbitos, ¿ya? Y recordemos también que cuando tenemos, por ejemplo, implementado un programa y tenemos por acá un método, ¿no es cierto? Tenemos un método 1, tenemos un método 2 que empieza, termina y solamente implementamos, ¿no? Método 3. Ahorita nos estamos dando cuenta que si bien es cierto en programación nosotros tenemos estos tres métodos, ¿no es cierto? Este es uno, este es otro, ¿de acuerdo? Y este es otro. En tiempo de ejecución, fíjense, exactamente solo uno va a tener vida, ¿ya? Y si es que este llama a este otro, entonces esa es la única vez en que dos procesos tienen vida. Pero cuando este proceso invoca a este otro, se dice que éste ha abandonado su ámbito un momento para venir a ejecutar este otro proceso y este genera un nuevo ámbito. ¿De acuerdo? Así funciona en programación. Entonces, no existe problema si aquí en este espacio yo utilizo, por ejemplo, una variable local n y aquí utilizo una variable local n, no se va a confundir porque este tiene un ámbito de acción y este tiene otro ámbito de acción que en términos de ejecución se va a reflejar en espacios locales de ejecución en la memoria. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces, vamos a hacer una ejecución de este proceso que es el factorial. ¿Ya? El factorial, entonces, empieza a tener vida cuando se le invoca, ¿correcto? Cuando se usa, cuando se hace una llamada al proceso. En esta ocasión vamos a calcular
una llamada al proceso y vamos a primero definir, ¿no es cierto?, cuántas instrucciones tiene este proceso factorial. Vamos a convenir que esta es una instrucción, que es la declaración. La tripla if then else, fíjense esta, if then else, esa es la segunda instrucción, que está escrita en más de una línea, correcto, es una estructura de control, que respeta una semántica operacional para ejecutarse, y esta vendría a ser la tercera instrucción, ¿de acuerdo? 3 instrucciones. Entonces, este proceso que es el factorial, fíjense, el factorial, ¿qué hemos dicho? Su nombre es factorial, ¿cierto? Y tiene, dice, cuando se vaya a ejecutar, cuando se vaya a utilizar, tiene que hacer obligatoriamente 3 instrucciones en este orden y secuencia. Entonces, aquí va a empezar la vida del factorial y aquí termina la vida del factorial cuando se termina de ejecutar la tercera instrucción. Una vez que eso se ejecuta, entonces este factorial se dice que ha concluido su tarea, por lo cual deja de tener vida y obviamente se libera el conjunto o el espacio que se le haya designado al proceso, ¿de acuerdo? Entonces, venimos acá y vean, si nosotros queremos hacer una ejecución del proceso factorial de 3, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a imaginarnos que esta parte que tenemos acá, esta, es una porción de memoria. Y entonces lo primero que se hace cuando se hace esta invocación, que es el factorial de 3, lo primero que se hace es cabecera, ¿de acuerdo? Y en la cabecera lo primero que encuentra, fíjense, es la declaración para un parámetro formal cuyo nombre es n. Entonces, en ese espacio particular que se le asigna a esta ejecución, le vamos a poner este n dentro de ese espacio de memoria. Vamos a utilizar un espacio cuyo nombre es n. Y como siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner como contenido de n o de n3. ¿Ya? Esto que acabamos de hacer, que se denomina paso de parámetros. Entonces, aquí nos anotamos, ¿de acuerdo? Cuando se hace uso de un proceso, la ceroésima cosa que se hace, así le podemos llamar, es la reconocimiento de cabecera, ¿de acuerdo? Y en la cabecera, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? En la cabecera podemos encontrar parámetros formales, ¿de acuerdo? Eso nos podemos encontrar. Y los parámetros formales, dentro de lo que es programación, básicamente, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser variables, ¿ya? Y estas se constituyen, fíjense, estos parámetros formales, que son variables, se constituyen en las primeras variables que nosotros le vamos a llamar variables locales, ¿de acuerdo? Entonces, en cabecera, lo primerito que se hace es declarar estos parámetros formales, que son variables, que se convierten en las primeras variables locales, y lo que se hace, fíjense, es hacer una asignación, ¿ya? Se declara y se asigna. Se hace una asignación de contenido con el argumento de la llamada o con los parámetros actuales de la llamada al proceso. A esta cosa que acabamos de hacer aquí, a esto se le conoce como el famoso proceso del paso de parámetros, ¿ya? Por el momento, nosotros estamos trabajando solo con parámetros de entrada. Ya son solo parámetros de entrada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como ya se ha estudiado antes y el anterior semestre, estos parámetros, ¿para qué sirven? Para recoger o para recibir datos de entrada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos argumentos que me mandan los vamos a recoger
en estos parámetros formales que tenemos. A esto que acabamos de hacer, ponerle 3 a n, a eso se llama paso de parámetros. Ni bien terminamos de hacer cabecera, entonces, en orden, sin olvidar de ninguno, empezamos a ejecutar una a una cada una de las instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con la instrucción 1. Y esta instrucción 1 que me va a decir que nosotros queremos hacer una declaración, ¿cierto? Y la declaración básicamente es una, una posibilidad de hacer uso de un espacio de memoria que me permita tener una variable que haga referencia a ese espacio de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar esa instrucción de memoria y vamos a trabajar en lo que es la administración de nuestro espacio. Fíjense, en nuestro espacio local, lo primero que vamos a hacer entonces es, con la primera instrucción, es declarar nuestra variable local, que es, en esta ocasión, se denomina factorial, ¿ya? Y por defecto, ¿qué es lo que le vamos a poner? Por defecto le vamos a asignar un 0, ¿ya? Entonces, esta primera instrucción acabamos de hacerla. Vamos a pintarle de colores. Fíjense, esta llamada que es la negra, acabamos de hacer esta instrucción, ¿ya? Esta. Sí, esta acabamos de hacer. Entonces, nuestra primera ejecución está en esta instrucción, declaración. Ni bien terminamos de hacer esa, entonces pasa a ser esta segunda instrucción. Para hacer esta segunda instrucción, lo que se hace es, queremos ver el valor de n, ¿cierto? Entonces siempre se refiere a su espacio local. El valor de n en este espacio local, ¿cuánto tiene? Tiene 3. Y preguntamos, ¿3 es igual a 0? No me dice. Entonces, ¿por dónde se va a venir? Se va a venir por esta parte del if then else. ¿De acuerdo? Se viene acá. Y lo que vamos a intentar hacer aquí, fíjense, es ejecutar la instrucción de asignación. Pero para eso, por semántica operacional, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que evaluar la expresión que tenemos a este lado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a hacer. De manera ordenada, va a intentar evaluar esta expresión. ¿Ya? Y al evaluar esta expresión, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Con una otra llamada al proceso factorial, que en esta ocasión, fíjense, va a ejecutar esta llamada con un argumento 2 y va a hacer la misma tarea, ¿ya? Primero cabecera, declaración en su espacio local de n. Lo siguiente que va a hacer es paso de parámetros, ¿de acuerdo? 2 en n. Inmediatamente termina con cabecera, empieza con la instrucción 1. Fíjense, esta es la 1. Y luego se va a ir a la 2, ¿ya? En la 2 preguntamos, ¿cuál es el valor del espacio local? Fíjense, en este espacio local estamos, de n es 2. Por lo tanto, como no es 0, se va a venir por aquí. Fíjense que en este instante de tiempo, ¿cuántos espacios locales tengo abiertos? 2. Pero solamente en uno de ellos está trabajando a la vez. ¿En qué espacio está trabajando? En este. Este espacio ha abandonado un momento para venir a trabajar en este espacio particular. ¿Correcto? Entonces se queda aquí, que es la instrucción de asignación. Y misma idea, va a intentar ejecutar la instrucción de asignación y como es sabido, lo primero que hace es la evaluación de la expresión. Esta es una nueva llamada al proceso factorial y como es una nueva llamada, entonces este espacio se abandona por un momento y se viene a trabajar en este espacio local.
Misma idea como hace un momento. Lo primero que se va a hacer en este espacio local, fíjense, es la declaración de n y el paso de parámetros, ¿cierto? Este 1 va a venir a ser el contenido de n. Ni bien terminamos de hacer eso, empieza la ejecución, ¿correcto? Primera instrucción. Hace su declaración y resulta que va a establecer este factorial en este espacio local por defecto con 0. Observa en su espacio local el valor de n y como n es 1, entonces esto se hace falso. ¿Por dónde se va a venir? Por acá, ¿de acuerdo? Mi proceso verde, que estaría acá, ese empieza o intenta ejecutar esta instrucción de asignación. Y como es la semántica operacional de la asignación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar la expresión, ¿ya? Al evaluar la expresión, fíjense, nosotros necesitamos ejecutar este proceso factorial. Y en esta ocasión, ¿cuál es mi parámetro de entrada o mi argumento de entrada o parámetro actual? Es 0. Misma idea. En el espacio local se utiliza ese espacio de memoria para tener este n que se va a definir con 0, ¿ya? Y una vez que hacemos eso, manos a la obra, te dicen el proceso. Empezaremos con la primera instrucción, declaración de factorial. La segunda instrucción, observa su valor local de n y este es 0. Entonces, ¿por dónde viene esta ejecución amarilla? Viene por acá, ¿ya? En la segunda instrucción, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer 1 como el contenido de factorial. Ni bien terminamos de hacer eso, entonces el primer proceso, fíjense que alcanza la instrucción 3, ¿cuál es? El proceso amarillo, ¿ya? Ni bien termina eso, entonces se viene a la instrucción 3. La instrucción 3 que te dice, agarra el contenido de factorial y retórnalo a donde te llamaron. Te dice, ¿no? Entonces lo retornamos acá. Ni bien termina de hacer eso, fíjense, el primer proceso que ha alcanzado el fin del factorial vendría a ser ese amarillo. Ni bien hace eso, fíjense, el proceso termina, es decir, muere, y el espacio local que tenemos aquí, ese también muere, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este valor que se ha calculado como factorial de n-1, volvemos a este espacio local verde, ¿ya? Entonces, regresamos aquí. Fíjense, nos venimos aquí. Aquí estuvimos. Y esto ya hemos calculado. Dice que esto vale 1. Inspeccionamos valor local de n. ¿Cuánto es? 1. Hacemos la evaluación de la expresión. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos asignar el resultado de esa operación en ¿dónde? En factorial. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos terminado de hacer el segundo proceso que alcanza la instrucción return, ¿quién es? Es el proceso verde. ¿Ya? Entonces, el proceso verde que me dice, abandona, ¿no es cierto?, la instrucción 2. Y se viene a la 3, agarra el resultado de factorial y devuélvelo a donde te han llamado. Ni bien devuelve, entonces este es el segundo proceso, fíjense, que termina de ejecutarse. El verde, ya el que tenía entrada 1. Ni bien hace eso, este espacio local de ejecución, fíjense, también muere. ¿Qué significa? Que el factorial con argumento 1 acaba de morir. Eso quiere decir que su n, su factorial ya no existen, pero antes de morir, fíjense, lo último que ha hecho es informar, ¿no es cierto?, cuál era el resultado. Entonces, volvemos a este ámbito de ejecución que era el rojo. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Nos venimos aquí. Aquí estaba el rojo. Terminaremos. Este ha terminado de ejecutar, me ha respondido 1. Tengo que multiplicar por el valor local de n. ¿N cuánto vale? 2. Entonces hacemos 1 por 2
y el resultado lo vamos a asignar a mi variable factorial, que en este caso sería 2. Fíjense, este acaba de terminar la instrucción 2 y es el tercer proceso que alcanza la instrucción 3, ¿ya? El return. Me dice agarra lo que tiene la variable factorial y devolverlo a donde te han llamado. Entonces, este vendría a ser el tercer proceso en ese orden, ¿ya? Que termina y acaba de morir la llamada factorial 2. Ni bien sucede ese, el espacio local que se le había asignado se libera y retorna, fíjense, el control de la ejecución a esta primera llamada que nosotros teníamos, que la habíamos identificado con negrito. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Acá volvemos. Me dice, estábamos evaluando la expresión. Hemos evaluado esta, dice que es 2. Y tenemos que multiplicar por el valor local de n, que es 3. Entonces hacemos la multiplicación y ¿esto cuánto me daría? Esto me daría 6. Y ese 6, dice, se va a poner como valor de factorial, ¿correcto? Entonces, ni bien eso sucede, fíjense, este viene a ser el cuarto proceso en orden que llega a tener, que alcanza la instrucción 3, ¿ya? Y me dice return, ¿de acuerdo? Agarra el valor de factorial y retórnalo a donde te pidieron evaluar. Y por lo tanto, una vez que termina de hacer eso, este es el último proceso, fíjense, que culmina, ¿ya? Este es el último proceso que termina, muere, y este espacio también debería morir. ¿Cuál es el resultado del factorial de 3? 6, por definición, ¿ya? ¿Y cómo se ha ejecutado el proceso? De manera correcta que me ha permitido obtener el resultado 6. A esto que acabamos de ver acá, a esto fíjense, a estas llamadas recursivas, ¿sí? A esto se llama nivel de profundidad o nivel o comportamiento de la recursividad, ¿ya? Nivel de recursividad que se tiene de este proceso. En este caso, nos estamos dando cuenta que el nivel de recursividad obviamente va a depender de este. A más grande sea el dato de entrada para ejecutar el factorial, obviamente mi nivel de recursividad o la profundidad de mi recursividad va a ser mayor. Y entonces depende de este. Fíjense, para ejecutar factorial de 3, ha habido un momento en que yo he tenido 4 espacios locales. Fíjense, he tenido 4 espacios locales abiertos al mismo tiempo sin que se confundan, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos será bien administrado y separado. Y ustedes pueden observar, en el mismo tiempo hemos tenido 4 Ns, pero nunca jamás ha habido conflicto porque cada N tiene su propio ámbito de acción, ¿ya? Y cuando nosotros ejecutamos, paralelamente no estamos en las 4. Pueden haber 4 espacios abiertos, pero efectivamente siempre en algún instante de tiempo se estaba trabajando en un espacio particular, ya en un ámbito de ejecución. Nivel de recursividad se llama esto. Entonces, si ustedes ven, ¿qué hemos hecho? Este 3 hemos ido reduciendo a 2. El 2 lo hemos reducido a 1. Y el 1 lo hemos reducido a 0. Y 0 resulta que es el caso básico. Ni bien hemos terminado, entonces hemos emprendido el camino de retorno por el mismo lugar por donde hemos llegado, ¿cierto? Al factorial de 2 por donde hemos llegado, por acá. Al factorial de 1 por donde hemos llegado, por acá. ¿Ya? En lo mismo, ¿no? Cuando retornamos, vamos a retornar por aquí. Terminamos, retornamos acá. ¿Ya? Esa es una propiedad de la recursividad muy interesante. Es como un boomerang, ¿no es cierto? Es como tú lanzas un boomerang, se va a ir a dar vuelta y va a regresar el boomerang al lugar donde tú le has llamado. ¿Ya? Eso, así funciona. ¿De acuerdo? Y esto es propio de cualquier proceso que nosotros utilizamos
dentro de un programa en tiempo de ejecución. ¿Cuál es la diferencia o la particularidad con procesos recursivos? Que bueno, estamos haciendo uso del mismo proceso, pero como es una nueva llamada, se genera un nuevo espacio de ejecución. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok, bien. Como no tenemos preguntas, vamos a continuar. ¿Ya? Una de las cosas importantes que habíamos dicho dentro de lo que es recursividad es asegurarte que tus diseños recursivos sean correctos. ¿Ya? Eso es algo muy importante a la hora de diseñar un proceso recursivo. Entonces, una de las reglas más importantes que se tiene dentro de la recursividad es la famosa regla del diseño. Y lo que nosotros vamos a utilizar, habíamos ya comentado, es dos instrumentos matemáticos formales que me van a permitir asegurar la correctitud de mi pensamiento. Uno de ellos es la deducción y el otro de ellos es la inducción, ¿ya? Estas dos herramientas me van a permitir encontrar o diseñar procesos recursivos desde dos perspectivas distintas, ¿sí? Si bien ambos se concentran en aparentemente similares definiciones, la forma de incursionar en ambos es un tanto diferente. Como ya les había también comentado, este principio de la recursividad no es exclusivo de lo que es programación, sino más bien al revés. Los programadores utilizamos estos principios para poder escribir programas mucho más fieles a algunas definiciones recursivas sin tener que estarlas descomponiendo en otros formatos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplito de lo que es una poesía recursiva para mostrarles que este principio es interesante, ¿no? Y que tienes que tener mucha capacidad de abstracción para poderla leer, digamos, y para poderla entender. Sin embargo, siempre se entiende. A ver, vamos a empezar a chequear algunos ejercicios y vamos a empezar con este, que es un copo de nieve, como ustedes observan en la figura. Es una figura de 6 puntas y cada una de las puntas tiene un formato similar, ¿de acuerdo? Cada una de estas puntitas, fíjense, tiene similitud de formato. A esta figurita se le conoce con el nombre de fractal en terminología computacional. ¿Y qué viene a ser un fractal? Un fractal es una imagen que se genera sobre la ejecución repetida de algún patrón. En este caso, ¿cuál vendría a ser el patrón que se repite más de una vez? Vendría a ser cada lado del fractal, ¿correcto? Esto. Desde aquí hasta aquí, si ustedes observan, este es un lado, ¿no? Y este se repite 6 veces. Y si lo ubicamos así como si fuera un hexágono, entonces va a tomar esta forma. Ahora, esta imagen, dependiendo de cuánta finura o cuántas veces aplicamos el patrón, va a tomar formas mucho más interesantes a medida que se vayan ejecutando o se vayan aplicando el patrón de formación. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro trabajo en este momento no va a ser tanto dibujar, sino más bien va a ser más matemático, sino definir algunas propiedades que tiene este dibujito, ¿ya? Entonces, nos concentramos en un ladito y vamos a decir que probablemente el fractal más sencillo que nosotros podemos tener va a ser este, ¿ya? Vamos a agarrar este y nos los vamos a arrastrar a otro lugar. Agarramos y nos los traemos por aquí, ¿ya? Entonces, probablemente el fractal que más
más sencillo que nosotros vamos a tener va a ser justo ese, que tenemos un nivel de abstracción muy bajo y prácticamente mi copo de nieve se vería algo así, ¿cierto? Como un hexágono sin gracia. Cuando nosotros vemos una ejecución de nivel 0 o a un nivel de detalle 0, ¿ya? Y empezamos. Ese sería mi fractal la primera vez. Continuamos y dice, pero ¿qué pasa si nosotros sí empezamos a tener más detalle? Por ejemplo, un nivel de detalle 1, 2 o 3. Y lo que vamos a tratar de entender es cómo se va formando el patrón. Ya empezamos por una línea y la ejecución 1, fíjense, va a agarrar esa línea y la va a dividir en 3 partes. Y la parte del medio le va a generar un pico. ¿De acuerdo? Entonces acá, fíjense, en esta parte del medio le va a generar un pico acá. Por lo tanto, si entramos a un nivel de detalle interesante y analizamos solamente uno de estos lados, dice, este lado va a partirlo en 3 y luego lo que va a hacer con esta parte del medio es generarle un pico así. ¿Ya? Listo. Esa va a ser un nivel de detalle a nivel 1. Entonces mi copo de nieve ya tendría una apariencia así. Vamos a intentar dibujar algo decente, ¿ya? Entonces vendría a ser algo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, ya empieza a tomar una forma algo más interesante. Mi copo de nieve le llamaremos. Correcto, así. No soy buena dibujante, pero empezaría más o menos así. Veamos entonces qué es lo que empieza a suceder a medida que nosotros empezamos a generar ejecuciones de este patrón a niveles de más detalle. Entonces, de la línea que se transforma a esta. Si yo a esta le aplico una ejecución más, fíjense, vamos a aplicar el mismo patrón por cada línea que encuentra en esta parte, en esta versión, digamos, del lado, va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pico, 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 ¿ya? Va a ser lo mismo. Si le aplicamos un nivel más, fíjense, por cada línea que nosotros tengamos acá, va a generar, esta línea me va a generar línea, pico, línea. Esta línea, pico, línea, así, ¿ya? Entonces, el problema acá es definir cuántas líneas se utilizan para hacer un lado, ¿ya? Del copo de nieve dentro de la figurita. ¿Cuántas líneas necesito tener? Sí se sabe que para una ejecución 0 de detalle 0 se necesita una línea. Para una ejecución de detalle 1 se necesita 4 líneas, ¿cierto? Para una ejecución de detalle 2 parece que se necesita 16 líneas, ¿no? Y así. Entonces, lo primero que hacemos es siempre darle un nombre al proceso, ¿ya? ¿Y qué vamos a utilizar? Como les comentaba, vamos a utilizar en esta ocasión este instrumento matemático que es la deducción, que me permite, a partir de algunas definiciones específicas, hechos que son verdaderos, particulares, deducir algún comportamiento más general, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir de hechos especiales y por deducción vamos a intentar encontrar un formato de formación. ¿Ya? En estos ejercicios que son los fractales es muy común encontrar siempre ese formato de aplicación, por eso es un fractal. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es siempre ponerle un nombre a nuestro proceso. Ya, el nombre en este caso que se va a llamar copo y le vamos a decir copo para un nivel de detalle 0. Dice que requiere 1 de entrada. Copo para un nivel de detalle 1 dice que requiere 4 líneas. Copo para un detalle 2 requiere 16 líneas. Copo para un detalle 3 dice que requiere de 64 líneas. Mi tarea es definir cuánto es el copo de n. ¿Ya? Entonces, manos a la obra y vamos a agarrar lo siguiente.
¿De acuerdo? Dice, nosotros tenemos ese copo y lo que vamos a tratar de hacer es definir qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo cómo se calcularía la cantidad de líneas que se requieren para encontrar un nivel de detalle n, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el copo a nivel 1, dice, esto es, o a nivel 0, ¿no? Tenemos nivel de detalle 0, dice que es una línea, ¿ya? Y sabemos que copo a nivel de detalle 1, dice que por definición es 4 líneas. Muy bien, aquí nos paramos. Fíjense, en esta parte nos vamos a detener un momento y lo que vamos a intentar hacer es definir, fíjense, este valor 4, dado que nosotros damos por hecho que ya sabemos calcular el copo de 0. Entonces, probablemente la forma más fácil de representar el 4 en términos del 0, si nosotros agarramos matemáticas simples, sería 3 más 1, perdón, en términos del 1, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer este 1? Fíjense, este 1 lo voy a utilizar porque resulta que ese 1 es un algo que yo ya conozco. ¿De acuerdo? Por eso lo estoy usando. No me conviene hacer 2 más 2, me conviene hacer 3 más 1. ¿Ya? Y seguimos, dice, ya. Resulta que el copo de 2, fíjense, está definido como 16. Y yo quiero, para encontrar este copo de 2, yo quiero hallar una relación para encontrar este 16. Dado que nosotros ya sabemos calcular que aquí nosotros ya podemos asumir que sabemos calcular, fíjense, el copo de 1. Esto ya es un dato conocido, ¿sí? Entonces, copo de 1, 4. Eso ya sabemos. Entonces, acá le podemos decir, esto es 12 más 4, ¿ya? ¿Por qué 12 más 4? Porque este 4 me interesa reusar. ¿Está bien? Lo mismo hacemos con el copo de 3. Fíjense, yo le digo copo de 3. Nosotros sabemos que es 64, ¿ya? Pero para poder hacer una deducción y poder encontrar una forma de definir cuánto es copo de n, nosotros podemos dar por hecho que ya sabemos calcular el copo de 2 para poder calcular esto. Y es completamente correcto decir que esto sería 64, sería 16 más, ¿cuánto? 48. ¿Sí? ¿Estamos bien? 48 más 16, eso me da 64. ¿Ya? Entonces, y así, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy queriendo hacer esto? Fíjense, esta parte hemos definido hacerla así. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba escribir esto como 3 más copo de 0. ¿Correcto? Por eso me interesa hacer esto. Esta parte yo la podía escribir como, fíjense, 12 más, no he cambiado, ¿no? Más copo de 1, ¿ya? Y esta la podía escribir como 48 más copo de 2, ¿correcto? Esta parte, fíjense, para mí ya es un problema que ya conozco, ya no necesito recalcular. Esta parte a mí me preocupa, ¿ya? Dado que yo quiero calcular el 1, copo de 1 dice que tengo que utilizar 3 más el copo de 0. Cuando quiero calcular el copo de 2, dice que esto es 12 más el copo de 1. Y si yo quiero calcular 3, esto es 48 más el copo de 2. A ver, ¿cómo calculamos 3, 12, 48? Algo que estamos viendo de peculiar aquí es que parece que estos son múltiplos de 12, múltiplos de 3 a su vez. ¿Correcto?
Ok, esa es una opción. Si nos parece muy difícil hacer esto, entonces podemos buscar otra alternativa de representar, ¿de acuerdo? De representar esta función. A ver, ¿qué otra opción tiene? ¿Cómo también se puede representar el 4 dado que tenemos 1? Por 4, ¿cierto? Entonces aquí otra opción, fíjense, es decirle 4 por 1. ¿Y esto a qué se convertiría? A 4 por el copo de 0. Por eso me interesa el 1, ¿cierto? 4 por el copo de 0. Esto, a ver, vamos a ver, sería equivalente a 4 por, si estamos bien, sería al anterior dato conocido, 4. Y esto se puede representar a 4 por el copo de 1, ¿cierto? Y si somos así consecuentes, esto sería 4 por 16, ¿cierto? Pero 16, ¿a qué es igual? 16 es igual al copo de 2, ¿cierto? Entonces, a ver, nos arriesgamos y decimos, si nosotros quisiéramos ahora calcular el copo de 4, ¿ya? ¿Cuántas lineecitas se necesita para el copo de 4? A ver, observaremos. Acá tenemos 64. Entonces, esta línea de aquí, que era 1, se va a transformar en 4. Ya solamente esta partecita que tenemos aquí, que es similar a esta, se va a transformar en 16. Entonces, esta se vuelve en 16. Fíjense, esta en 16, esta en 16, esta en 16 y esta en 16, que vendría a ser esta partecita. ¿Cuántas veces 16? 4 veces 16. Eso sería 64. Entonces, aquí tengo 64 líneas. Aquí tendría 64 líneas. Aquí tendría 64 líneas. Y aquí tendría 64 líneas en la siguiente ejecución. ¿Cuántas líneas en total? Dice, vamos a tener 4 veces 64, ¿cierto? ¿Pero qué es 64? 64 resulta que es la cantidad de líneas que necesitamos para hacer el copo 3. Por lo tanto, fíjense, por lo tanto se dice, ¿ya? Por deducción, completamente válido, por deducción. Generalizando, ¿ya? Generalizando. Se puede decir que el copo de n, ¿ya? ¿Y esto quién me da la posibilidad de hacer esto? La deducción. Resulta ser el resultado de multiplicar 4 por la cantidad de líneas que se requiere para calcular el copo de n-1. ¿Ya? ¿Listo? Acabamos de encontrar definición recursiva. ¿Ya? En esta ocasión, fíjense, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? A partir de hechos particulares, nosotros acabamos de encontrar la definición de la parte recursiva. ¿Ya? Vendría a ser esto. ¿De acuerdo? Esa es la parte recursiva. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que buscar? Es la parte básica. Fíjense, la parte básica de la definición. ¿Dónde está? Está acá. ¿Correcto? Esta es la parte básica de la definición. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos cerrar así. Fíjense, ¿qué más tengo que decir? ¿Para qué valores este procedimiento está correctamente diseñado? Yo le digo para valores n que pertenecen a los enteros positivos, ¿ya? Incluido el 0. Dice, el copo de n va a ser a 1. ¿Cuándo? Cuando n es 0. Pero caso contrario, dice que va a ser equivalente a 4 por el copo de n-1, ¿ya? En otro caso.
acuerdo? Completamente válido. Fíjense, acabamos de diseñar un proceso recursivo que me permita encontrar el valor de cuántas lineecitas se requieren para formar esa figurita que se constituye en un lado del copo de nieve. Y en esta transparencia te muestra eso, ¿no? El razonamiento que hemos hecho, el reemplazo y la deducción, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos utilizado para razonar el resultado? Deducción. Lo mismo aquí. A ver, vamos a ver este ejercicio que tenemos aquí en pantalla. Y me dice, ¿no? Tenemos a estos famosos triángulos, son algunas figuritas que, que son recursivas por definición. Fíjense en su concepción. Vamos a decir, ¿no? Si nosotros estamos a un nivel de ejecución cero, digamos, del problema, un nivel de detalle cero, entonces, ¿cuántos triángulos observamos? Uno. Pero si estamos a un nivel de precisión o de detalle 1, ¿cuántos triángulos observamos? 4. Si estamos a nivel de detalle 2, ¿cuántos observamos? 3. Muy bien, ni bien tenemos eso, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es darle nombre, ¿ya? A nuestro problema. Y le vamos a denominar, en esta ocasión, le vamos a denominar triángulo, ¿ya? Y empezamos. Yo le digo, dice que el triángulo a un nivel de ejecución 0 es 1. Dice que el triángulo a un nivel de ejecución 1 dice que es 4. ¿Ya? El triángulo a un nivel de ejecución 2 dice que es 13. ¿Qué me están pidiendo? Queremos saber cuántos triángulos se observan si es que tenemos un nivel de detalle n. ¿Ya? Entonces, manos a la obra, misma idea. Vamos a intentar hacer aquí con otro color las deducciones, ¿no es cierto? 4, ¿cómo se puede representar? Como 3 más 1. Vamos siempre a agarrar la operación más fácil, que es la suma. Y ahí luego, si no se puede con la suma, entonces tienen multiplicación, división, restas, exponenciación, logaritmos, todo se puede utilizar. Entonces, 13 en términos de 4, ¿a cuánto sería? 9 más 4, ¿cierto? ¿Esto por qué me gusta? Porque esto es 3 más triángulos de 0, ¿cierto? Estamos agarrando solución anterior. Ya, esto es 9 más triángulos de 1. No quiero encontrar una fórmula, fíjense. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Una relación, ¿ya? Un formato de aplicación de este problema en términos del mismo problema. Por lo tanto, a ver, si es que fuera así, a ver, me atrevo a decir, esto parece que es 3, esto es 3 parece elevado al 2, entonces este tal vez sería 27, me animo a decir, ¿cierto? Por deducción, más dice el triángulo, ¿de cuánto? El triángulo de 2. Si nosotros hacemos esos cálculos, entonces sería 23, 27 más 13, esto debería ser 40, ¿correcto? Y para todos los efectos, esto debería corresponder a un triángulo de nivel de aplicación o de detalle 3. Verificaremos, nos venimos aquí. Si hacemos un nivel de ejecución más, dice, por cada uno de estos triángulos, fíjense, por cada triángulo negro que yo observo, ¿cuántos nuevos triángulos voy a observar? 4, ¿verdad? Aquí voy a observar 4 triángulos porque estos los voy a partir. Entonces, cada triángulo negrito, este, que yo veo aquí chiquito, se va a convertir en 4. Los blancos, por lo que estamos observando, no se tocan, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuántos triángulos negros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿es cierto? Entonces, yo tengo, me anoto aquí, tengo 9 triángulos negros, ¿ya? Esos 9 triángulos negros
De ser un triángulo van a pasar a ser 4. Entonces, cada uno de esos triángulos en la siguiente ejecución, que sería la 3, se van a volver en 4. ¿Y eso qué tengo que sumarle? Tengo que sumarle estos triángulos blancos que no los voy a tocar, que son 1, 2, 3, 4, más 4. ¿Correcto? Más 4. Entonces calculamos, eso se supone que tendría que ser ese triángulo de ejecución 3, ¿ya? Y estamos haciendo por observación. Esto es 36 más 4. Y sí, me da 40. Entonces, fíjense, hemos hecho la aplicación de una ejecución más en este triángulo aplicando la norma, ¿ya? ¿Y cuántos triángulos nuevos tengo? Bueno, había tenido 27 triángulos. Por lo tanto, esto está bien y dices, oh, qué interesante. Por lo tanto, fíjense, un hito más. El triángulo de 4, nos animamos a decir, sería a 3 elevado a la ¿cuánto? La 4. A la 4, ¿correcto? Más el triángulo previo, ¿cierto? De 3. Muy bien, ya estamos en condiciones, fíjense, de por deducción. Le digo, por lo tanto, generalizando, así se dice, ¿no? Generalizando por deducción, o sea, la deducción me da la tranquilidad o la certeza de que este proceso está bien pensado, ¿no es cierto? Por deducción, puedo decir que la cantidad de triángulos que yo observo en ese triángulo de Sierpinski para una ejecución enésima va a ser el resultado de ir a calcular 3 elevado a la n y sumarle a ese la cantidad de triángulos que tengo en una ejecución anterior. Listo, por deducción. Cerramos, le decimos triángulo de n, fíjense, se calcula de dos maneras. Dice que es 1 cuando n es 0. Y dice que es 3 elevado a la n más el triángulo de n menos 1 en otro caso. Ya, para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluidos el 0, acabamos de encontrar definición recursiva para resolver el problema del triángulo de Sierpinski. Si ustedes observan, por deducción, ¿qué es lo que siempre tratamos de encontrar? Esta representación, ¿cierto? Del problema, ¿ya? Que está en términos del mismo problema. Esa es la idea de aplicar deducción. ¿Y qué acabamos de deducir? La parte recursiva. ¿De dónde partimos? Usualmente por deducción se parte de esta parte básica. No la tenemos que buscar, usualmente nos los van a dar. Y también para poder tener bases de mi deducción, ¿qué teníamos como hechos conocidos? Estos tres, ¿de acuerdo? Estos tres datos serán conocidos, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos aplicado acá? La deducción. Por lo tanto, bueno, acabamos ya de encontrar un proceso que me permite saber cuántos triángulos tiene este triángulo de Sierpinski. A ver este otro. Este nos copiamos, ¿ya? Dice que este triángulo de Sierpinski es más o menos similar, pero a ver, veré. Este es interesante, fíjense, si ustedes observan con detalle, dentro del triángulo que se forma, un hexágono. Ya dentro de cada triángulo negro, fíjense que se va a formar un hexágono, ¿ya? Un hexágono. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para un nivel de ejecución 1 tenemos un triángulo, se observa un triángulo. Pero para un nivel de ejecución 1 se observan 9 triángulos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto, se está contando los blancos más. Para un nivel de ejecución 2 dice que son 57, ¿ya? Entonces veamos, anotamos. Lo primero que hay que darle es no, ¿ya?
le vamos a dar un nombre a nuestro problema siempre. Y para no confundir con el anterior, le voy a decir, bueno, este es el triángulo, la versión 2. Dice, para una ejecución 0, resulta que es 1, ¿no? El triángulo 2, ese es el nombre, el segundo triángulo de Sierpinski. Para una ejecución 1, si mal no recuerdo, son 9. Y para una segunda ejecución, nivel de detalle de ejecución de este triángulo de Sierpinski, dice que es 57. Como siempre, la pregunta que queremos responder, ¿cierto? ¿Cuántos triángulos se observarían en el triángulo de Sierpinski si hacemos una ejecución para n? La pregunta. Entonces, manos a la obra. Vamos a intentar hacer deducción, ¿ya? El 9 lo vamos a representar como 8 más 1, que es lo más fácil, ¿cierto? Esto lo podemos representar como 48 más 9. Sí, esa es una opción. Entre 8 y 48 parece que la diferencia está en factor de 6, ¿cierto? Entonces yo podría decir, a ver, me animo, ¿de acuerdo? Me animo a decir, esto podría ser 8 por 6 a la 0 más 1, ¿correcto? Esto sería 8, porque ni siquiera es por 6 a la 2, ¿no? Sería 6 por 2, ¿sí? Más 1. Entonces, este no sería 6 a la 0. Este sería, ¿cuánto sería? 8 por 6 menos es esto, ¿no? 8 por 6 es 48. Entonces, a ver, este tal vez sería 6 a la 1. Esto sería 6 a la 0. Más 1, este es más 9. A ver, nos animamos y le digo, si es que fuera así, el triángulo 2 de 3, no sé cuánto será, pero de acuerdo a esta regla tendría que ser 8 por 6 a la 2, ¿no es cierto? Más esto, que es 57. ¿Ya? ¿Es correcto? ¿Esto cuánto me saldrá? Esto es 36, vamos a hacer operaciones. 36 por 8. Parece ser 8, 4. Esto es 28 más 57, ¿sí? De veras, tantos triángulos tenemos. Esto es 4, esto es 1, 345. Según esta mi relación, de acuerdo hasta ahorita, me debería salir 345 triangulitos en una ejecución 3, ¿ya? Entonces observamos, a ver, vamos aquí a tratar de chequear y le decimos, vamos a investigar si eso es verdad. Por cada uno de estos triángulos, fíjense, por cada uno de esos yo voy a observar 9. ¿Correcto? Cada negrito se va a volver en 9. Entonces, ¿cuántos negritos tengo acá? En esta parte de acá, solamente en este triángulo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, me fijo. Empezamos a subir. Aquí hay 6 triángulos negros. Y por cada uno de estos, dice, se va a desglosar en 9. ¿No es cierto? Ok. Si observamos esta esquina, fíjense, esta esquina es equivalente a esta. ¿Lo ven? Entonces, por cada una de estas esquinas, más fácil, así lo pensaremos. Por cada una de estas esquinas, que resulta que es equivalente, cada unita de estas, fíjense, es un problema equivalente a este. Entonces, si hacemos una aplicación más, ¿estas cuántos me va a responder? 57. Entonces, ¿cuántas de estas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Entonces, resulta que vamos a tener por 6. Más, dice, ¿cuánto sería? 1, 2, 3 triángulos blancos que los dejamos intactos. Hacemos cálculos por observación, dice 57 por 6, esto sería 2, va 1, 4,
Esto es 34, ¿cierto? Más 3 dice que es 345. Y sí, bingo, acabamos de encontrar una relación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, fíjense, estoy probando que este patrón de repetición se cumple y lo estoy haciendo por observación y estoy aplicando una vez más. ¿Ya? Ok, entonces nos venimos aquí y parece que está buena la fórmula. Ya acabamos de darnos cuenta que esto es correcto. Por lo tanto, por deducción, fíjense, yo puedo decir, por lo tanto, por deducción, generalizando, ¿ya? Generalizando y apoyados en nuestro principio de deducción, es correcto decir que la cantidad de triángulos que se observan para un nivel de ejecución n va a ser equivalente a 8 multiplicado. Esto era 6 a la 2 cuando esto es 3. Entonces a 6 elevado a la n menos 1, ¿cierto? Más la cantidad de triángulos que yo requiero en una anterior ejecución. Van a tener harto cuidado. Yo no quiero encontrar acá una fórmula. Fíjense, este 57 es esto. Este 9 es esto. ¿Ya? Este 1 es esto. Eso es lo que yo quiero encontrar. Quiero encontrar una relación para poder calcular el triángulo de n, dado que sabemos calcular el triángulo. En esta ocasión, triángulo de n-1. Muy bien. Acabamos de encontrar, fíjense, la parte recursiva de la definición del proceso. ¿Ya? Parte recursiva. ¿Y cómo lo hemos hecho? Por deducción. Tenemos la parte básica. Usualmente en esta clase de problemas, la parte básica nos dan como hecho. ¿Ya? ¿Y qué es lo único que me falta hacer? Es definir mis condiciones de contexto. Las condiciones de contexto para las cuales esta definición es correcta para mis n's que pertenecen a los enteros positivos, incluidos el 0, ¿cierto? Acabamos de definir condiciones de contexto. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Esta es la única manera de encontrar. Les cuento que no. Podemos encontrar más de una forma de resolver este problema. Entonces, si ustedes han encontrado otro modo de resolver, pero les funciona bien, es también correcto. ¿Ya? No se cierren. Esa es la única manera, no es verdad. Hay más de una forma probablemente de encontrar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos un hito más. Creo que sí, un hito más. A ver, veamos. Este es el cuadrado de Sierpinski. Toditos son interesantes, ¿no? Es 1, 2, 10. ¿Ya? Entonces, veamos. Ese cuadrado de Sierpinski, misma idea, ¿no? Es un fractal. Y estos fractales que hemos estado viendo son internos, ¿no? Empiezan a aplicar su regla hacia adentro. Hay otros, el copo de nieve era hacia afuera, ¿no? Entonces empezaba a expandirse. En cambio, este empieza a entrar en detalle hacia adentro. A ver, ¿qué es lo que quiere contar? A ver, veremos. Los cuadrados, dicen, ¿no? Entonces aquí yo observo 1, aquí yo observo 2 cuadrados, aquí yo observo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el grandote 10. ¿Ya? Esa es la regla de formación. A ver, analizaremos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre. ¿Ya? Entonces, nuestro primer cuadrado de 100 pi. Ay, por Dios. Ok, cuadrado. Mi lengua se trabó. Para 0 es 1. ¿Ya? El cuadrado de 1 dice que es 2. ¿Ya? Y el cuadrado de Sierpinski, ya me salía, de 2 dice que es 10. ¿Ya?
Entonces, veamos si estamos bien. Deduzcamos. Como siempre habíamos dicho, la manera más fácil es agarrar con suma. ¿No ve quién no sabe sumar? Más 1. ¿Por qué el 1? Porque estamos utilizando concepto de acá, ¿no? Este sería 8 más 2. ¿Cierto? Eso sería. A ver, analizaremos. Un hito más trabajaremos para darnos cuenta de qué se trata este cuadrado de Sierpinski. Iremos a ver acá cuántos cuadraditos se generaría, ¿ya? Entonces veamos, de este cuadrado se generan 2, ¿ya? Observamos con mucho cuidado y nos vamos a dar cuenta que acá, en esta ejecución, yo puedo tener, fíjense, esto que tengo por aquí, esta partecita que tengo por aquí, bueno, eso es equivalente a esto, ¿cierto? Entonces, de este cuadrado que tenía 2, fíjense, ¿cuántos yo puedo obtener en la siguiente ejecución? 10, ¿ya? Este, fíjense, tiene la misma forma de este también, de este de aquí. Y de este, ¿cuántos nuevos cuadraditos puedo observar? 10. Ya eso dice la regla. Entonces, de este también, ¿cuántos voy a observar? 10. ¿Ya? ¿Cuántos de estos tenemos? Tenemos 8. Sí, tenemos 8 de estos. ¿De acuerdo? Entonces, de estos 8 yo voy a generar 10. ¿No es cierto? 8. Por lo tanto, en una ejecución de tamaño 3 sería 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 más 1. ¿Correcto? Entonces nos venimos aquí, digo, bueno, parece que para una ejecución 3, esto sería 81. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué Andrés, no sería el cuadrado grande más? ¿perdón? El cuadrado grande no ha tomado en cuenta, el último de afuera. Ah, ya, 82, ¿cierto? Ya, está bien, sería 1, 2, pero de aquí saldrían 10, ¿no es cierto? 10 más este, 80 más este, 82, tienes razón. 82, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí, Sí, está bien. 82. Ok. Entonces, a ver ese 82, ¿cómo lo podríamos poner? Más 10 sería 72, ¿correcto? A ver, ¿qué tiene de peculiar el 72? ¿Qué tiene de peculiar el 8? Múltiplo de 8. Son múltiplos de 8, ¿no es cierto? Esto sería a 8 por 1. Este podría ser 8 por ¿cuánto? Por 9, pero ahí ya tengo un problema, que es 1 y 9, no tengo una relación. A ver, veremos otra forma de hacer. A ver, vamos a intentar chequear. Hay que mirar, ¿no es cierto? Porque ahora me tendría que preocupar por 1, 9. ¿De acuerdo? Salvo tengamos potencias de 3 también más adelante. A ver, intentaremos hacer otra cosa. Esto sería equivalente a decirle, bueno, 1 más 1, 2. A ver, ¿cuántas veces cabe el 2 aquí en 10? ¿Puede caber 4 veces? Sí, esto sería equivalente a 5 por 2 también, ¿no es cierto? Esto si agarramos, esto sería equivalente a 8 por 10. Sí, pero no me ayudó en nada. Esto es equivalente a 2 por 1, pero eso no me ayuda en nada. Estos números igual no me sirven. ¿Correcto? Esto sería más 0, esto más 0 y esto más 2. Esto tampoco me gusta. Entonces podemos sacar 1. ¿Ya? Ay, no, este borrador no. Es este.
¿cierto? Podemos sacar uno de aquí y decirle, a ver, ¿cuántas veces? Supongamos que agarramos 2 veces, esto sería 1 por 1 más 1, ¿cierto? Aquí cambiaría esto y sería más 1. Esto cambia, sería más 1, ¿ya? Más 1. Esto sería 2 por 2, 4. ¿Cuánto me falta? 6. Esto sería 3 por 10, esto es 30. ¿Cuánto me falta? 30, 52. ¿No? Pero igual, estamos en serios problemas. Esto ya me permite hacer 1, 2, 3. Eso me puedo generalizar, pero esta parte ya también se me complica, ¿no? 1, 6, 52. ¿Cuál sería la forma? Mm, mm, ya, a ver, analizaremos lo que dice su compañero. Dice, no está bien esto, dice. Entonces, este cuadradito que tenemos aquí, ¿en cuántos cuadraditos se pondría entonces? ¿En 9? No serían 10, serían 9. Dice su compañero, no sé, ya no valdría la pena agarrar mi lápiz se raya con esto. Ya no valdría la pena agarrar. A ver, vamos a intentar hacer una ejecución con cuidadito acá. Ya, entonces este se va a volver en cuadradito aquí, ¿sí? Cuadradito aquí, cuadradito aquí, por acá un cuadrado, ¿cierto? Por acá otro cuadrado. Por acá tenemos otro cuadrado, que aunque no se fija en la transparencia, está más, debería dibujarme así, ¿no es cierto? Así debería ser. Ya, entonces fíjense, cuántos cuadraditos me genera y aquí al lado vendría así también, ¿no es cierto? Esto sería blanquito, blanco, 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 blanco por aquí y blanco por acá. ¿Ya? Entonces, por cada uno de estos, como su compañero dice, me mostraría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Por cada uno de estos me muestra 9, no me muestra el contorno. Tiene razón, porque el contorno se pierde, ¿no es cierto? Con el resto. Entonces me muestra 9 acá, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí y 9 aquí. ¿Cuántos tenemos de estos? 8, ¿no es cierto? 8. Más este que tenemos aquí y más el grandote, que sería más 1, ¿cierto? Entonces, ahora sí, esto es 72 más 2, esto sería 74, ¿correcto? ¿Estamos bien, Andrés? Tiene razón, Andrés, el cuadrado grande que se ve aquí ya no se, que se ve aquí ya no se vería aquí adentro, ¿no? ¿Comprendido? Ok, nos venimos aquí atrás entonces. Y resulta que esto no es verdad, no es 82. Esto sería, ahora sí, esto sería 74. ¿No es cierto? Esto estaría mal. Vamos a agarrar. A ver dónde puedo cambiar el tamaño de mi borrador. ¿Puedo cambiar? No. Ya ni modo. Borramos esta parte y le decimos que vamos a tener lo siguiente. Dice que esto es 72, 74, ¿no? Esto es 74. Y esto sería equivalente si agarramos el 10 por aquí. Esto era 8 más 2, ¿no es cierto? Esto sería equivalente a agarrar 64
64 más 10. ¿No? Ahora sí parece que está más decente, ¿no? Tenemos, toditos son múltiplos de 8. Parece que este es 8 a la 0 más 1. Este es 8 a la 1 más 2. Esto parece ser 8 a la 2 más 10. ¿Correcto? Y lo mismo, a ver, analizaremos aquí. Por cada uno de estos cuadraditos, ¿cuántos hemos dicho? Por cada uno de estos serían 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9, 8 veces 9 más 1 sería, ¿no es cierto? Por acá tendríamos 73. ¿No es cierto? Aquí me mostraría uno menos que esto. 73, 73, 73. A ver, escribimos sin flojera. Vamos a intentar hacer una ejecución más acá. Y dice, por cada una de estas zonas, fíjense, por cada una de estas zonas, ¿cuántos cuadraditos me va a generar? 73, ¿correcto? No generamos el grande. ¿Y cuántas de estas tenemos? Tenemos un 8 por 8. Y sería siempre más 2, ¿no es cierto? Que es el cuadrado blanco y el cuadrado grande, más 2. Entonces le digo 73 por 8. Esto me da, ¿correcto? No me estoy equivocando, ¿verdad? Sería 586 según esto, ¿no? Entonces veamos, si hiciéramos aquí una vez más, entonces supuestamente el cuadrado de 4 sería, ¿cuánto hemos dicho? 586, ¿no es cierto? Y según las expectativas, esto sería 8 elevado a la 3 más 74. ¿Correcto? 8 elevado a la 3 es 64 por 8. Esto me da 2 a 3. ¿Y no? 3. Esto es 8, 51 más 74. Esto resulta que es 6, 8 y 5. Correcto. Listo. Acá vamos a encontrar. Por lo tanto, decimos, ¿no es cierto? Por deducción, el cuadrado de n dice que va a ser equivalente a 8. Fíjense, esto es 3 y este es 4. Entonces sería 8 elevado a la n menos 1 más el cuadrado de la anterior ejecución, n menos 1. ¿En qué nos estamos apoyando? Deducción. ¿Ya? ¿Qué acabamos de encontrar acá? Acabamos de encontrar esta parte recursiva, ¿de acuerdo? De la definición. Muy importante parte recursiva. Parte básica que la tenemos por acá. ¿Ya? Y las condiciones de contexto que vendrían a ser este conjunto de condiciones, ¿no? Que n pertenece a los enteros positivos, incluido el 0, ¿ya? Por definición. ¿De acuerdo? Ok, antes de terminar la clase, ¿alguna pregunta? No estoy queriendo encontrar, como les decía, una fórmula. Fíjense, esta parte de aquí bien importante a la hora de hacer deducción de proceso recursivo es esta. Ya estoy utilizando estos valores. ¿Por qué razón? Porque estoy queriendo utilizar a su vez ya, ¿qué se llama? Problemas previos de la misma naturaleza resueltos. Y eso es lo que quiero. Muy bien. El día de mañana en el horario de clases del otro grupo, que es de elementos jueves 12:45, vamos a reemplazar la clase, ¿de acuerdo? Voy a avanzar, se supone que tendría que avanzar lo mismo que tendría que haber avanzado hoy día con ustedes, mañana con el grupo 12. Entonces, mañana a las 12:45 hacemos clases para poder
terminar esto de la deducción e introducir el principio de inducción como instrumento valioso también para lo que es el diseño de procesos recursivos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Buen día, Inge. Sí. Deducimos eso de la que hacía valer el negro como un solo cuadrado por observación, porque no nos salía la fórmula. Es que en el ejemplo de atrás como que nos dice que la parte negra va a valer como un cuadrado individual, ¿no? Y por eso estaba eh, haciendo valer como 10. ¿Cómo nos Sí. daríamos cuenta? Si no nos sale la fórmula. No. Andrés se ha dado cuenta porque tiene ojos. Yo he tratado ya de replicar la composición acá, pero fíjate, solo porque tienes ojos, es verdad, acá en esta parte no existe esa división. Fíjate, entonces acá no existe esta división que me permita ver que este es un cuadrado. Yo aquí no veo un cuadrado. Correcto, para mí esta es una masa negra. ¿Cierto? Entonces, este cuadradito que nosotros observamos aquí, que cuenta, ¿no es cierto? Este es 1, más este es 2, pero acá sí se observa, pero aquí no. Fíjate, ese cuadradito ya no se observa. Es por observación, esto es dibujo. Entonces, es correcto lo que me dijo Andrés. No es verdad, no es porque la fórmula no funcionaba. De hecho, aunque tuviera ese cuadrado, te cuento, hay una manera de sacar esa relación que tenemos ahí atrás, porque si siempre aplicamos así, siempre va a haber una manera de representar. Ya puede ser más, menos difícil, pero siempre va a haber. Pero en este caso es por observación. Como dice Andrés, si aplicamos realmente esto, me va a generar 1, 2, aquí 3, 4, aquí no es cierto, 5, 6, 7 y 8 cuadraditos nuevos por este. ¿De acuerdo? O es lo mismo decir, ¿cuántos cuadraditos nuevos a esto tengo que sumarle? 8 por aquí, 8 por aquí, 8 por aquí. Pero fíjate, este cuadrado de aquí que yo le estaba sumando hace rato no tiene sentido porque no existe. ¿Cierto? En la figurita no hay, o sea, no hay este cuadrado. ¿Ya? Yo le estaba poniendo el cuadrado. Entonces, la otra manera sí es, fíjate, en una ejecución más, estos cuadraditos surgirían, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuadraditos? Estos. ¿Ya? Entonces, por cada cuadradito chiquito blanco que tienes aquí, alrededor se le generaría 8 cuadraditos blancos. Entonces, este que tenemos aquí ya me muestra 10. Entonces, más 8, más 8, más 8, más 8, más 8, más 8, más 8 y más 8. ¿Cierto? ¿Cuántos 8 hay aquí? ¿Cuántos cuadraditos chiquitos blancos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Y por cada cuadradito blanquito le ponemos alrededor 8 blancos. Entonces, eso sería más 8 por 8. ¿Correcto? Y esto también me va a seguir dando 74. Gracias, No, Inge. en la ejecución uno sí se observa, fíjate tú, mira, pues esto en la ejecución uno sí se observa 2 cuadrados. Ya, pero en la ejecución 3, digamos, aquí ya no se observa pues, este cuadrado. No se observa, o se observa. No, no es cierto. No se observa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Estos cuadraditos blancos nomás. Ya, esos vamos a observar. ¿Correcto? Es por observación. Andrés se ha dado cuenta de algo que yo estaba agarrando, que es también cuenta como un cuadrado y no es verdad, aquí no hay cuadrado, ¿sí? Pero alrededor, si nosotros observamos alrededor de este blanco, ¿cuántos cuadrados blanquitos se han creado? 8. Entonces, alrededor de este blanquito, 8, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? No, en la 1 está bien, Erwin. En la 1 efectivamente se observa 2 cuadrados. Es por observación. ¿De acuerdo?
No es porque la fórmula me estaba complicando, es por observación de la aplicación del formato. ¿Ya? Y obviamente la fórmula se ha aligerado más. Pero si hubiéramos estado haciendo como hace un momento, de hecho hay una forma de encontrar, ¿de acuerdo? Alguna relación sistemática, porque estábamos haciendo un proceso sistemático de aplicación una y otra y otra y otra vez. Entonces eso iba igual, tiene que encontrarse una fórmula o un formato de aplicación recurrente. A eso se llama aplicación recurrente, ¿no es cierto? Estamos aplicando recurrentemente este patrón de formación. ¿Ya? Cuadradito blanco, le ponemos 8 cuadraditos alrededor. Entonces, cuadradito blanco, 8 alrededor, 8 alrededor, 8 alrededor. Y luego de cada uno de estos cuadraditos, 8 alrededor, 8 alrededor. Así se iría armando esta alfombra de Sierpinski, que es interna, ¿no? Se genera hacia profundidad. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si no hay más consultas, terminamos la clase de hoy.